Olá, eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e nós estamos acá para mais conociendo más la palabra y viviendo mucho más la palabra de Dios. Mira, hablamos siempre que conocer es bueno, pero si no la vivimos, no sirve. No, Necesitamos vivir la palabra del Señor. La semana pasada, en el estudio pasado, estábamos hablando, reflexionando de algunas cosas de la Biblia y vamos a seguir haciendo esto. amén. Y hoy nosotros vamos a hablar de los 7 pecados capitales. Mira, pastor, ¿qué es eso? Mira, nosotros tenemos que entender que todas las religiones vinieron del catolicismo, porque la primera iglesia fue la iglesia católica, y después empezó las divisiones, y entonces hoy tenemos muchas denominaciones, muchas iglesias. Pero en otro tiempo podemos estudiar sobre esto, que la primera iglesia fue la iglesia católica. Bueno, usted ya debe ter escuchado alguna vez hablar de los 7 pecados capitales. Mira, yo cuando niño, yo iba en la iglesia católica y yo pienso que ustedes también. Entonces, la iglesia católica empezó con esto. Estos 7 pecados capitales, mucha gente dice que son los peores pecados. La verdad, como nosotros ya decíamos acá, no existe pecado pequeño y pecado grandote. Lo que existe es pecado, porque el sangre de Cristo que nos purifica de todo el pecado, no tiene una gotita para los pecados pequeños, una taza para los pecados un poquito mayor y un vaso grandote para los pecados que son grandotes. No, la sangre es lo mismo. Entonces, muchos piensan que estos 7 pecados son los peores. Pero la verdad que estos 7 pecados, ellos desarrollan otros pecados. Vamos a ver esto. Pero esto viene de la Iglesia Católica. Pero la Biblia no habla de 7 pecados capitales. La Biblia no habla de esto. La Biblia habla de cada uno de estos pecados, pero no va a enumerarlos como los 7 peores pecados del mundo. La verdad, esto no va a ocurrir. Esto fue criado por la Iglesia Católica y vemos que esto vino lá, o monje Evagrius Pontius, que en el primer século, a 345 después de Cristo, creó, la verdad fueron 7, y tenía enumerados 7 pecados diferentes, pero vino el Papa Gregorio y quitó un pecado y puso más 2 pecados, y de 7 pasaron a ser 8, en 540 después de Cristo, pero vino otro, Fray Tomás de Aquino, que fue lo último, gracias a Dios, que relacionó los 7 pecados, entonces quitó lo 8º pecado que Papa Gregorio había ponido y mantuvo, cambió un otro pecado y mantuvo los 7. En 1225 después de Cristo. Pero usted me va a preguntar, pero pastor, ¿esto es importante? No, esto es historia. Para que usted sepa de dónde vino los 7 pecados capitales. Para que usted sepa que mismo dentro de la iglesia no había una concordancia entre ellos los pecados que eran peores. Y hoy, gracias a Dios y al Espíritu Santo que nos ilumina, no es porque somos mejores, no, pero porque el Espíritu Santo nos ilumina, nosotros tenemos los pecados muy claritos. Y vamos a ver los 7 que se quedaron. Para nosotros como cristianos, tenemos que vivir
protegidos de estos 7 pecados. Pero ¿cómo podemos nos proteger de estos pecados si no lo conocemos? Mira, la Biblia habla de todos ellos, pero es muy duro nosotros leermos toda la Biblia y chequearmos cada pecado. Muchas veces es más fácil permanecermos en la ignorancia do que buscarmos o qué es esto. Pero vamos a hablar de los 7 pecados. Lo primero pecado es la ira. Todos nosotros nos enojamos, pero lo que la Biblia condena es cuando la ira se sale de control. Muchas veces estamos irados con alguien y hablamos fuerte, y esto puede hacer más daño do que se fuera una patada, do que lo pegamos. Pero la Biblia nos habla, Jesús nos habla, mira, que su ira no pase hasta el por del sol. O sea, nosotros tenemos que estar muy vigilantes con esto. No es bueno actuar con ira. Todas las veces que actuamos con ira, la verdad, vamos a hacer algo malo. Necesitamos aprender a controlar la ira para que nos infecte el corazón y se convierta en odio, porque la ira se puede convertirse en odio. Entonces, podemos estar enojados con alguna persona, podemos estar enojados con una situación, pero esto no puede evoluir para el odio. Nosotros como cristianos no tenemos que tener odio en nuestro corazón. Ainda que muchas veces podemos hasta decir, no, este lo merece. Pero no es así. Jesús no nos enseña esto. Y vemos en Proverbios capítulo 15, versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ese hombre iracundo, el hombre irado, el hombre que está enojado, el hombre que quiere pelear, él va a promover contiendas. Siempre va a promover peleas, siempre va a hacer cosas feas, va a hablar mucho y muchas veces va a tener actitudes muy feas. Pero cuando nosotros nos tardamos a irarnos, podamos apaciguar, dejar las cosas más tranquilas. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Salmos capítulo 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. David habla de esto, y David, si usted conoce un poquitito de la historia de David, David era peleón. David fue un rey conquistador. Entonces era un rey que tenía en sus manos sangre, por eso él no pudo construir el templo del Señor. Y David nos enseña, deja la ira y desea el enojo, desecha el enojo, para que nosotros podamos tener un corazón bueno. La ira nos lleva a tener actitudes malas. Y cuando tomamos decisiones irados, la verdad, la gran mayoría, te puedo decir que todas las decisiones son muy malas. Entonces, este pecado tenemos que controlar. Y esto hace parte de nosotros. Pero mira, pastor, yo pido a Dios para que haga. No, Dios no va a hacer nada. Tu autocontrol, en mi autocontrol, yo no puedo tercerizar a Dios
la obligación de me controlar. Esta es mi decisión. Yo tengo que querer esto. Entonces, me puedo irar, sí, pero la ira no se puede poner después del sol. Tenemos que estar en el día de mañana tranquilito, sosegadito. Puedo decirte por mí que cuando yo siempre fui muy peleón, yo siempre fui una persona para pelear, era bueno. Pero ahora el Señor te va hablando y usted tiene que tomar su decisión. Cuando estoy muy, muy molesto, yo no hablo nada. Yo me callo y después vengo a hablar. ¿Por qué? Porque si voy a hablar cuando estoy molesto, no va a salir cosas buenas. Entonces, estas son estrategias que el Espíritu Santo nos enseña para que usted y yo nos controlemos de esto. El otro pecado que vamos a hablar es sobre el orgullo. Orgullo es sentirse superior a las otras personas. Es despreciar a las otras personas. Es como si yo soy más importante que usted. Y todos delante de Dios somos iguales. Si Dios no hace la separación, entonces, ¿cómo yo puedo? Además del pecado, el orgullo es ridículo, ¿verdad? Todos somos igualmente amados por Dios. El orgullo se puede definir como una actitud excesiva de nosotros. Vemos que el orgullo nos lleva a hacer tonterías, a hacer cosas feas. El orgullo de que somos mejores que lo otro muchas veces nos lleva a perder amistad, nos lleva a tener actitudes malas. El orgullo es como yo soy mejor que toda la gente. Esto no es verdad. El Señor nos ha hecho únicos, el Señor nos ha hecho especiales, pero no más importante de que lo otro. Como, mira, yo soy el pastor. Porque usted es pastor. Sí, pero tengo la misma importancia que usted que no eres. La verdad, yo tengo más responsabilidad, pero la importancia es igual. Igualita. No cambia esto. Y vemos esto en Proverbios capítulo 16, versículo 5. Administración es Jehová. Todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune. Abominación, perdón. O qué es abominación para Dios, o qué es abominación al Señor, o qué es abominación para Jehová. Abominación es cuando Dios habla así: no quiero más saber de esto. No quiero más tratar de esto. Entonces, las personas orgullosas, Dios no quiere más tratar con ellas. El corazón altivo es un corazón que no se puede tratar. Es un corazón que la persona no quiere ser tratada por el Señor. La verdad, si nosotros tenemos un corazón altivo, si es altivo nuestro corazón, ciertamente no quedará impune. Nosotros vamos a sufrir con esto. Y el Señor nos va a apartar. Porque es abominación para el Señor. El Señor no quiere tratar con esto. No quiere tratar con esto. Entonces, el orgullo nos lleva al infierno. Oh, pastor, esto es muy duro, ¿verdad? Esto es muy duro. Pero es muy duro para aquellos que no se controlan, para aquellos que no quieren estar sometidos a obediencia del Señor. Proverbios capítulo 29, versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra.
O sea, el orgullo es tratado también como soberbia, la misma connotación. Pero la soberbia del hombre lo abate, se va a acabar con él. El hombre que es muy altivo, el hombre que tiene el nariz muy altivo, muy alto, que mira, se va a acabar. Esto es el orgullo. Y el Señor quiere que nosotros no seamos orgullosos, que nosotros estemos listos para perdonar y para pedir perdón. ¿Te recuerda? Tenemos un estudio sobre perdón. Nosotros tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón, pero muchas veces no perdonamos y tampoco pedimos perdón. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo es mayor que esto. Un otro pecado que nosotros vemos es la envidia. La envidia. ¿Cuántos problemas son causados por la envidia? La envidia es tristeza por el bien de otra persona. La persona está bien, nosotros nos quedamos envidiosos, nosotros no queremos que ella esté bien. Bien. La persona envidiosa es la que se siente mal por los logros de los demás, incapaz de alegrarse con los demás, como si la victoria de la otra persona representara una pérdida personal. Y la verdad, nosotros tenemos que nos alegrar con la victoria de los hermanos, de lo otro que está bien, de lo otro que compró su coche nuevo, del otro que cambió de trabajo, así, que se va a casar, que va a tener un matrimonio feliz, que va a tener hijos, o sea, tenemos que estar contentos con esto. Pero la envidia hace mucho mal. Hay muchas pasajes bíblicas sobre la envidia, pero vamos a citar algunas de ellas, que está en Proverbios capítulo 14, versículo 30. Espéreme. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. O sea, la envidia te va a consumir. Él habla aquí, Salomón habla aquí de que es la carcoma de los huesos, te va a consumir, te va a secar los huesos. La envidia te va a hacer mucho mal. Entonces tenemos que tener gratitud en nuestro corazón, sí, pero no podemos dejar que la envidia, y el diablo trabaja con esto. El diablo trabaja con la envidia. Hicimos un estudio en portugués con la película Los Abogados del Diablo, pero no hicimos en español porque no tenemos la traducción en español. Pero yo la tengo en inglés, si usted quiere, me habla y yo mando a usted para que vea cómo el diablo trabaja. Y la envidia es algo que él trabaja bien. Y vemos lo que Pedro habla en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, la envidia nos hace hipócritas. Porque hablamos con el hermano, que Dios te bendiga, sonriendo, pero adentro de nosotros tenemos una envidia fuerte, porque él está logrando algo bueno para él. Esto es hipocresía. Hicimos un estudio que está ahí en YouTube sobre hipocresía que usted puede ver. La envidia nos lleva al infierno. ¿Verdad, pastor? Sí, verdad. Esto te lleva al infierno. Y Pablo habla aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este versículo, este capítulo 5 de Gálatas, cuando Pablo escribe a esta iglesia, que la iglesia estaba pasando por un
por un tiempo muy difícil. Y la verdad, esto pasa con nosotros hoy, donde las personas quieren ser las mejores que las otras, donde las personas no están contentas con el logro de las otras personas, donde la envidia está muy cercana de nosotros. Y tenemos que controlarnos, y tenemos que controlar esta actitud que está en nosotros. Tenemos que buscar del Señor la estrategia para que esto no pueda tomar cuenta de nuestra vida. Pero esta es una decisión de nosotros, no es una decisión de Dios. Tenemos el otro pecado que se llama lujuria. La lujuria, el nombre se parece con personas que quieren tener mucho dinero, que quieren tener mucha cosa, pero no es bien así. La lujuria es el pecado asociado con los deseos sexuales. Para que veamos, este pecado tiene que ver con el abuso del sexo, a la búsqueda excesiva de placer sexual. Lo opuesto a la lujuria es la castidad. Ni tanto al cielo, ni tanto al mar, que sea, tenemos que buscar un medio termo ahí. La lujuria, o que más vemos en los días de hoy, cuando nos metemos en internet y cuando nos metemos en YouTube, cuando nos metemos en Instagram, tantas cosas en TikTok. Mira, todas las llamadas son llamadas que son voltadas al sexo. Ainda que usted entre en algún artículo, entre en alguna película que tiene una mujer, normalmente una mujer desnuda, la película o el artículo puede hablar de cualquier otra cosa que no tenga nada a ver con sexo. Pero nosotros somos bombardeados todos los días. Nuestros hijos, los niños, los jóvenes, todos nosotros, que estamos metidos por internet. La tecnología es una gran bendición cuando usamos para bendición. Pero puede ser una gran maldición cuando usamos para otras cosas. Entonces, no podemos decir, no, porque la internet es diablo. No, el diablo no creó nada. La única cosa que la palabra del Señor nos dice que el diablo crió fue la mentira. La única autoridad que el diablo tiene de creación es la mentira. La internet es una gran bendición. Podemos hablar este estudio porque tenemos la internet, porque tenemos la tecnología. Pero volvemos a lujuria. La lujuria es para placeres sexuales. Y vemos esto en Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros como conviene a santos. O sea, estos son temas que nosotros como cristianos no debemos tener esto como una plática normal. Termina el servicio en la iglesia, tiene algunas personas hablando, están hablando de sexo, de fornicación. No, esto no se puede. No que no se deba tratar de este tema. No es esto. Hacemos consejería y ya hacemos consejería al respecto de esto y tiene que se hablar. La verdad es esta, tiene que se hablar. Pero esto no conviene que nosotros hablemos como si fuera un tema como deporte, como cualquier otra cosa. Esto no conviene que esté en nuestro medio. Y Pablo sigue
en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. O sea, acá vemos que esto es condenable. Son obras de la carne. Si nosotros aceptamos a Jesús y tenemos una nueva vida, tenemos una nueva forma de nos portar, tenemos una vida en proceso de transformación. Nosotros no podemos permitir que la lujuria esté en nosotros. No podemos permitir que la lujuria venga a adentrar nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro marido. No se puede. Tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Esto es condenable. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Para que vea que todos los pecados no hay un mayor que lo otro, porque Pablo habla acá a la iglesia de Colosos, habla sobre esto. Entonces vemos que esto es algo muy grave, es muy malo. Y nosotros tenemos que controlarlo, tenemos que buscar del Señor la estrategia para que no nos involucremos a esto, no estemos susceptibles a esto, que podamos estar más resistentes a esto. O sea, como si fuera esto una idolatría. Y cuando tenemos esto en nuestra vida, Dios no se puede relacionar con nosotros. No, pastor, pero yo hablo con Dios todos los días. Mira, te puede hablar con quien quiera todos los días, pero si está en lujuria, si está en pecado, lo siento, no es con Dios que usted habla. Usted habla con el diablo. Pastor, pero esto es muy duro. Lo siento, que dice la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a esto. Tenemos que estar muy, muy atentos, porque muchas veces somos engañados por prédicas equivocadas, engañados por lecturas que hacemos equivocadas, engañados por nuestros propios pensamientos. Tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Un otro pecado que vamos a hablar hoy es sobre la pereza. ¿Eh? Ay, Dios, la pereza. Muchas veces ocurre con nosotros, ¿verdad? Que nosotros queremos que el mundo se acabe en morros para poder morir encostados, ¿no? La pereza es la falta de voluntad e interés en actividades que quieren algún esfuerzo de nosotros, sea físico o intelectual, no importa el esfuerzo que sea. Se puede definir como falta de acción, falta de entusiasmo por el trabajo o otras cosas del día a día, hasta mismo nuestro llamado ministerial, el propósito que Dios tiene por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y Dios deja muy clarito a cada uno de nosotros. Lo opuesto de la pereza es el esfuerzo, la voluntad de hacer las cosas, la acción para hacer las cosas. Entonces, muchas veces estamos perezosos, muchas veces no queremos hacer las cosas porque, mira, ¿sabes qué?
nos decepcionamos con personas. Cuando hablamos en nuestra vida espiritual, el propósito de Dios, nuestro llamado de Dios, muchas veces nos olvidamos que la obra del Señor no es de nosotros. Nosotros tenemos que hacerla, pero la obra es del Señor. No, pastor, pero ha hecho tanto y las personas no reconocieron. Mira, las personas no tienen que reconocer. ¿Quién tiene que reconocer? El Señor. Si el Señor lo reconoce, está bien. Y muchas veces nos tornamos perezosos porque no recibimos el retorno, la gratitud de las personas que esperábamos. Queríamos que las personas dijeran, ah, mira qué bello este pastor, qué bella prédica, mira qué rico, qué hombre de Dios. Esto es lo que nosotros queremos. Y cuando esto no ocurre, muchas veces el diablo viene y pone este pecado en nuestra vida de decir, ¿sabes qué? Ah, no voy a hacer más. No lo hago más. Así de fácil. Y vemos en la palabra del Señor en Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que hacer las cosas. Y sabemos que quien va a traer el crecimiento es el Señor. No importa lo que pase, no importa lo que está pasando, no importa si hay o no reconocimiento, o qué importa que usted y yo tenemos que estar ciertos de que el Señor nos ha puesto para hacer esto. El Señor quiere que nosotros hagamos esto. Entonces no podemos ser negligentes, ¿no? Porque lo perezoso es negligente, no quiere hacer nada. Las cosas acaban muriendo en sus manos. Pero cuando nosotros trabajamos, el Señor nos hace enriquecer. Proverbios capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea, el perezoso, la verdad, muchas veces él se confunde con lo envidioso, porque él desea, pero nada alcanza, porque él no logra hacer nada. Y esto no es el que el Señor quiere para nuestra vida, ¿no? El Señor quiere que nosotros seamos diligentes, seamos preparados, tengamos la prosperidad que el Señor pone en nuestras manos. Donde nosotros ponemos nuestras manos va a haber prosperidad. Esto yo creo, esto nosotros tenemos vivido, ¿no? Vivido al día vemos esto. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aleluya. Aleluya. Tenemos que mirar la hormiga que trabaja, ¿no? Y ver la sabiduría que ella tiene, ¿verdad? Sabemos que desde niño tenemos la historia de la hormiga y de la cigarra y vemos que la cigarra se tocaba la garingueta y en el invierno se murió. Y la hormiga no trabajaba y guardaba para el invierno y el invierno se pasó bien. Entonces, lo perezoso tiene que mirar la hormiga y ver que el Señor te va a lograr hacer las cosas.
Proverbios capítulo 21, versículo 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Aleluya. El deseo lo mata. ¿Por qué? Porque es un vago, no quiere trabajar, no quiere saber de hacer las cosas, piensa que todo va a caer del cielo y va a hacer todo bien. No, tenemos que trabajar. El Señor Jesús nos enseña que Dios trabaja hasta ahora. Si Dios trabaja, ¿por qué yo no voy a trabajar? Así, de fácil. Otro pecado es la avaricia. La avaricia también llamada de codicicia. Es el apego excesivo a los bienes materiales y al dinero. No solamente a los bienes materiales, mas al dinero también. La persona codiciosa es tacaña. Es decir, no le gusta compartir lo que tiene y hace todo lo posible por tener siempre más. Es tacaña, no quiere dividir lo que el Señor pone en sus manos. La avaricia es lo opuesto de la generosidad. La verdad es, usted que nos acompaña acá, tiene visto que nosotros nos buscamos nos despejar en Jesús y Jesús nos enseña que tenemos que vivir a cada día. Tenemos que planearlo mañana, sí, tenemos que planear, tenemos que reservar una cantidad de dinero para poder vivirlo mañana, pero esto no puede virar una avaricia, esto no puede consumir mi vida y dejar de vivir por esto. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Y muchas veces el Señor puede pedir a usted o a mí que pegue una cantidad de dinero y dé a una persona. Ainda que usted vea que la persona no necesita, que la persona está bien, aunque la persona te aparenta todo bien, pero si el Señor habla con usted, hágalo. Esto se pasó algunas veces conmigo y fue una gran lección que yo tuve para mi vida, porque yo siempre fui una persona muy controlada y controlaba las cosas así lo mínimo. Y eso es bueno cuando esto no se torna una avaricia. Y vemos que Pablo habla en primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, Pablo habla muy fuerte acá sobre esto, pero entonces, pastor, quiere decir que ser rico es pecado. No es esto que él quiere decir. Él quiere decir que el amor al dinero es el principio de todos los males. No, se puede ser rico y tener su corazón abierto para entregar a las personas, hacer misiones. Cuando usted escucha la voz del Señor, el Señor te va a direccionar y va a decir lo que usted tiene que hacer, pero no con avaricia. No con avaricia. Y lo último de los 7 pecados capitales es la gula. Pastor, esto es muy duro, ¿verdad? Esto es duro. Cuando se gusta comer,
La gula es el pecado asociado al deseo de comer y beber de forma exagerada. Cuando nosotros exageramos en las cosas, ¿eh? Más allá de las necesidades. Nosotros tenemos una necesidad para comer, no tenemos que ultrapasar esta necesidad por comer más de lo que necesitamos. Este pecado tiene que ver con perder el control sobre el propio cuerpo. Cuando nos perdemos el control, lo opuesto de la glutonaria es la moderación. Perdón. De hecho, casi todos los pecados están relacionados con la falta de moderación. La verdad, si usted ve los 7 pecados que vimos, todos ellos son relacionados a la falta de moderación, de autocontrol de cada uno de nosotros, ¿no? En el caso de la gula, es consumo excesivo de alimentos y bebidas. Y vemos esto en Proverbios capítulo 23, versículos 20 y 21. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Así es. Entonces, nosotros no debemos nos acercar a estas personas. Tenemos que tener moderación, tener autocontrol de nosotros, las cosas que podemos hacer y debemos hacer. Yo costumo decir que usted puede se quedar una semana sin comer nada. Oh, pastor, esto es muy difícil. No dice que es fácil, pero no te va a morir, porque te recuerda que 80% de nuestro cuerpo es hecho de agua. Tenemos que tomar agua. La comida no es tan importante así. Pero vemos que quien ama a Dios busca evitar el pecado. Y ahora esto es algo muy en serio que tenemos que ver, porque si nosotros amamos a Dios, nosotros nos alejamos del pecado. Si nosotros amamos a Dios, este pecado no va a estar en nuestras vidas. Es así que funciona la cosa. Y el Señor Jesús nos enseña en Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias y las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, aquí Jesús está hablando, todas las veces que usted ve en la palabra del Señor, hablando de corazón, el corazón no es esto que está en su pecho ahora, que está tutum, 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 no es esto. Esto es un músculo, pero el corazón es su mente, es su raciocinio, es esto que está en su cabecita. Algunos son cabezotes, pero es lo que está dentro de su cabeza. Y Jesús habla que de nuestra cabeza, la cabeza del hombre, salen todos los males. Los malos pensamientos, los adulterios, toda la trama del pecado sale de nuestra cabeza. Por eso tenemos que luchar para que el diablo no tenga poder sobre nuestra mente. Y vemos que mucha gente tiene estado siendo dominada por el diablo, que tiene su mente comprometida con las cosas malas de este mundo. Te puedo decir que no es fácil, pero tenemos que seguir luchando. El Señor nos va a dar la victoria. Vamos a lograr esta victoria en nombre de Jesús. Pero tenemos que decidir, tenemos que querer esto en nombre de Jesús.
Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, usted puede entrar en el sitio de la Radio Viniardi, radioviniardi.com. Allá tenemos nuestro WhatsApp de la radio, un correo electrónico y un lugar para hacer preguntas y vamos a responder. Si usted tiene alguna duda, si usted quiere, puede también utilizar aquí abajo en el YouTube y nosotros te vamos a responder. Y espero verte el próximo viernes en nombre de Jesús para más un estudio que el Señor tiene para mi vida y para tu vida en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo. Domingo tenemos el servicio de adoración familiar y estaremos allá buscando siempre la dirección del Señor para todo lo que hacemos en nuestra vida en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.